Bueno, hoy vamos a continuar con gravimetría. La semana anterior habíamos visto que vimos cómo se formaban los precipitados. Vimos cómo se formaban los precipitados, vimos que teníamos precipitados que podían ser cristalinos o podían ser coloidales. Había una propiedad del sistema que limitaba el tamaño de la partícula, que es lo que se denomina sobresaturación relativa, y vimos que manejando estas variables podíamos determinar que el precipitado fuera cristalino o fuera coloidal. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es un tema bastante importante en lo que es gravimetría, que es la contaminación de los precipitados. La contaminación de los precipitados, o denominado también coprecipitación, es un tema importante debido a que nosotros en esta unidad, nuestro objetivo es determinar la concentración de un analito a través de una reacción de precipitación. El analito en general está en solución, el agente precipitante se agrega en exceso y ese precipitado que se forma, que como ya vimos tiene que tener una serie de características, de que tiene que ser de baja solubilidad, tiene que ser inerte, todas las características que vimos en la clase anterior. Nosotros tenemos que evitar que ese analito se contamine. Una de las, o sea, ya lo vimos también en la clase anterior, que cuando el precipitado se contamina, al final de la técnica, ¿no es cierto? Nosotros inicialmente vamos a medir la masa de una muestra y luego de precipitar el analito, lo que hacemos al final es pesar, ¿no es cierto?, el analito transformado en otra sustancia químicamente equivalente que ha precipitado, o sea, se ha separado del medio de solución a través de una precipitación. Si en este procedimiento nosotros también precipitamos otras especies que estén en el medio, ese precipitado se contamina. Entonces, junto con el analito, pueden precipitar otros componentes que están disueltos en el medio. Esto se denomina coprecipitación. Es muy importante que estas especies que precipitan junto con el analito, por eso se llama coprecipitación, porque están precipitando en forma conjunta, en general esas especies son normalmente solubles, es decir, no se sobrepasa la constante del producto de solubilidad. Entonces, en condiciones normales, esas sustancias que están precipitando junto con el analito deberían ser solubles. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la constante del producto de solubilidad, esas especies deberían estar en solución. Entonces, en el proceso de precipitación, esas sustancias es como si se colaran en el precipitado y por eso dice se eliminan de la disolución arrastradas por el precipitado. Dentro de los fenómenos de coprecipitación tenemos 4: la absorción superficial, la formación de cristales mixtos, la oclusión y el atrapamiento mecánico. Bien, la absorción superficial, como el nombre lo indica, se da en la superficie del precipitado que se ha formado. Fíjense que ahí a la derecha tienen en esta zona, es un sólido coloidal que se ha coagulado. Esto es un fenómeno que se da sobre todo en la superficie de los precipitados. Entonces los coloides, como tienen gran área superficial, tienen una partícula cargada central
y muchos coágulos, digamos, una vez que ese coloide coagula, los coloides tienen gran área superficial, entonces tienen una gran tendencia a absorber sobre su superficie especies que están en la solución. En este grafiquito que está acá, este cuadrado amarillo, sería como una ampliación de esa zona verde, donde ustedes, digamos, si pudiéramos analizar la superficie de ese coágulo, veríamos que todas las impurezas, que en este ejemplo serían los puntitos rojos, están absorbidos sobre esa superficie del sólido precipitado. Por supuesto que se da en sólidos cristalinos también, pero tiene más importancia o aparece con mayor frecuencia en los sólidos que son coloidales. Entonces, para evitar esta coprecipitación por absorción, lo que tenemos que hacer, ¿se acuerdan que habíamos hablado que una de las etapas de la precipitación era el lavado, justamente para eliminar estas impurezas que pueden llegar a quedar absorbidos sobre las superficies? Y si el precipitado es un coloide, tenemos que agregar el mismo electrolito que agregamos para que el coloide peptizara, para que el coloide coagulara, perdón. Justamente en el lavado lo que tenemos que hacer es evitar la peptización, que es volver el coloide coagulado a la suspensión coloidal. Entonces, en la etapa de lavado, el cuidado que tenemos que tener es de colocar un electrolito volátil. Otra de las formas de evitar esta coprecipitación por absorción es a través del reprecipitado. El reprecipitado, como el nombre lo indica, es volver, o sea, una vez que yo precipité el sólido, por ejemplo, con esos puntitos rojos que están absorbidos sobre su superficie, lo separo de sus aguas madres y lo vuelvo a disolver, o sea, llevarlo de nuevo al analito de solución y le vuelvo a agregar agente precipitante. De esta manera, lo que estoy haciendo es disminuir la concentración de las impurezas en el medio. Entonces, en el sólido final, digamos, me van a quedar mucho menos impurezas que tenía en la primera precipitación que realicé. Como ustedes ven, si nosotros hacemos 2 precipitaciones, nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces, esta forma de evitar la absorción superficial es un poco, digamos, engorrosa, lleva mucho tiempo, entonces no es un método que se utilice normalmente. Otro que puedo hacer para evitar la contaminación por absorción superficial es lo que se llama digestión. La digestión consiste en dejar el sólido que ya precipitó en contacto con sus aguas madres, de tal forma que se produce una redisolución de algunas partículas del precipitado, la solución se sobresatura y vuelve a precipitar. Déjenme una cosita. Bien, entonces la digestión, aquí la digestión generalmente es con temperatura. Entonces se aumenta la solubilidad de algunos pequeños cristales, se entran en solución, se redisuelve y vuelve a precipitar. De esa forma, en la digestión se obtienen sólidos que son más ordenados, si los sólidos son cristalinos, y si los sólidos son coloidales, se obtienen un coágulo mucho más denso. Bueno, la otra coprecipitación es la... Profe, ¿puedes repetir la última parte? ¿Cómo se obtienen los cristales si son coloides? No, si el sólido es cristalino por el proceso de digestión,
que consiste en dejar el sólido precipitado en contacto con sus aguas madres, queda un sólido, si es cristalino, mucho más ordenado. Y si es un sólido coloidal, ese coloide coagulado es mucho más denso, o sea, tiene mucho menos, o sea, es mucho más denso, como más compacto este flóculo, digamos. Entonces es mucho más fácil de filtrar. Gracias. La formación de cristales mixtos es una contaminación, digamos, es la más difícil de atacar. Esto es debido a que, como el nombre lo dice, se forman cristales mixtos. En este caso, fíjense que las esferitas rojas que representan el contaminante están dentro del sólido que se formó. Es decir, las características que tiene el contaminante, ¿sí? Sus propiedades químicas, su carga iónica y su radio, le permiten, digamos, colarse en la estructura cristalina y reemplazar a una de las especies de la sustancia que yo estoy tratando de precipitar. En este caso, fíjense, del lado izquierdo, esta esferita negra está representando un invitado, digamos, un ion que por su estructura química semejante se forma parte de la estructura cristalina, pero es una impureza. En la transparencia anterior, la absorción era en la superficie del sólido, es decir, era en las caras estas. En estas caras estaba absorbido el contaminante. Aquí el contaminante forma parte de la estructura cristalina. Entonces, este tipo de contaminación es mucho más difícil de atacar. Fíjense en este dibujito que yo les presenté en la primera transparencia. Este sería un cristal mixto. Por ejemplo, si yo quiero precipitar el sulfato, que mi analito sea el sulfato y lo precipito con el sulfato de bario, fíjense que ahí el plomo está formando parte de la estructura cristalina como un cristal mixto. Entonces, este tipo de contaminación, que es la formación de cristales mixtos, lo podemos eliminar o tratar de reducir, por un lado, buscando agentes titulantes que sean más específicos para el analito que estoy trabajando, o, digamos, tratar de agregar algún ligando que enmascare a esta especie, en este caso, por ejemplo, el plomo, colocándole algún ligando que haga que se quede enmascarado, digamos, de alguna forma, para la reacción de precipitación, ese plomo quede formando un complejo muy estable, que de tal manera que yo lo estoy sacando del medio. Bueno, justamente lo que les decía, cómo mejoramos buscando un agente precipitante que sea más específico o eliminando las interferencias. ¿Cómo eliminamos las interferencias? Colocando, por ejemplo, un ligando que forma un complejo muy estable con esa interferencia, de tal forma que deje de molestar en el proceso de precipitación. Les digo, deje de molestar, pero sería una forma no muy académica de decirlo, pero es para que lo entiendan. El otro tipo de contaminación es la oclusión y el atrapamiento mecánico. Queda claro que estas contaminaciones, ninguna de las especies que está coprecipitando sobrepasa la constante del producto de solubilidad. La oclusión se da cuando un cristal, un precipitado, empieza a crecer de forma muy, muy rápida. Entonces las aguas madres, como ven acá, quedan ocluidas. Quedan ocluidas dentro del cristal porque, digamos, quedan como si fueran lagunitas de los iones que están presentes en las aguas madres. Y el atrapamiento mecánico se da cuando dos partículas chocan, ¿sí? Para crecer
para formar una partícula un poco más grande, y fíjense que acá queda como una pequeña islita donde queda atrapado o quedan ocluidos, digamos, las aguas madres con los iones que formaban, que estaban formando parte de la solución. Entonces, la forma para disminuir la oclusión y el atrapamiento mecánico, por un lado, es disminuir la velocidad de precipitación, es decir, trabajar a sobresaturación relativa más baja. Y lo otro que podemos hacer también, bueno, ahí tienen otro ejemplo de oclusión, y esto sería el atrapamiento mecánico cuando dos partículas chocan. ¿Se acuerdan que decíamos que para romper un coloide podíamos calentar y agitar? Entonces, por ejemplo, acá, para que esto coagule, si yo estoy agitando, puede ser que en el medio de dos partículas que son coloidales y han crecido, quede parte de las aguas madres. Entonces, lo que podemos hacer para mejorar los precipitados, como ya vimos, se pueden usar soluciones diluidas para disminuir la concentración de los contaminantes también, agregar en forma lenta el precipitado con agitación y calentando la disolución. Cuando hablamos de digestión y envejecimiento, también la digestión y el envejecimiento disminuyen esas aguas madres y esas aguas atrapadas entre dos partículas que crecieron. Eso es porque cuando nosotros ponemos en digestión, ese sólido queda en contacto con las aguas madres, generalmente eso se hace a temperatura, por un determinado periodo de tiempo. Entonces, lo que se produce ahí es lo que les decía cuando vimos en la transparencia anterior, algunos cristalitos se redisuelven por el proceso de calentamiento, se sobresatura la solución y vuelve a precipitar. Entonces, en ese proceso de disolución y reprecipitación en contacto con las aguas madres, esas aguas madres se eliminan y además, como les decía, se obtienen, si son cristalinos, estructuras más ordenadas, y si son coloidales, coloides mucho más densos. En el envejecimiento, lo que se hace es dejar en reposo la disolución durante un tiempo con el precipitado, y lo que se hace es destruir esas fases coloidales. O sea, la diferencia entre envejecimiento y digestión es que uno se realiza con temperatura y el otro sí. Bueno, creo que hay alguna pregunta en el chat, a ver si la puedo ver. ¿O alguien me la puede leer, por favor? Preguntaron, profe, si la oclusión y el atrapamiento mecánico se da solamente en No, coloides. no solamente en los coloides, se pueden dar en los sólidos cristalinos también, si están creciendo, si los núcleos crecen en forma más rápida. Pasa que los coloides, ¿sí? Como son partículas cargadas que tienen la primera capa de contraión y la segunda capa de contraión, cuando esos sólidos coloidales crecen, ¿sí? Son partículas como gelatinosas. Entonces, tienen mucha tendencia a tener ese tipo de contaminación por oclusión y atrapamiento mecánico. Pero tanto se da en los sólidos cristalinos como en los sólidos coloidales. Pero ese tipo de contaminación tiene más, se ve más, digamos, en los sólidos coloidales, pero se puede dar en cualquiera de los dos sólidos. Profe, y perdón, yo quería preguntar, en la filmina anterior, los métodos esos que nombró, ¿son para como evitar directamente el fenómeno de coprecipitación, digamos, ninguno en particular?
¿verdad? Para minimizarlos. Ok, bien. ¿Esta me estás diciendo? ¿Esta de acá? Sí, esta es, digamos, para coprecipitación en general, digamos. Sí, pero en realidad esta tiene más importancia porque fíjate lo que estuvimos viendo en la transparencia anterior. Estamos viendo acá la oclusión y el atrapamiento mecánico. ¿Sí? Cuando vos decíamos que la oclusión y el atrapamiento mecánico se da cuando la velocidad de crecimiento de esos núcleos es muy rápida. Entonces, las aguas madres quedan ocluidas. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, la forma de evitar la oclusión y el atrapamiento mecánico era disminuyendo la sobresaturación relativa. Entonces, ¿cómo disminuir la sobresaturación relativa? Usando disoluciones diluidas. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos cuando comparábamos sólidos cristalinos con sólidos coloidales. Entonces, en general, la oclusión y el atrapamiento mecánico la mejoras usando disoluciones diluidas, formando lentamente el precipitado con agitación, ¿sí? Porque de esta manera disminuís la cantidad de aguas madres ocluidas. Calentamiento y calentamiento de la disolución, que eso sería la digestión y el envejecimiento, digestión y envejecimiento mejoran la calidad del precipitado. ¿Estamos? Sí, profe, mil gracias. No, de nada. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es lo que se denomina precipitación en disolución homogénea. Cuando vimos esta unidad, al principio de esta unidad, vimos que nosotros necesitábamos agregar el agente precipitante lentamente y con agitación, debido a que si yo lo agitaba, en la zona donde está cayendo la gota del agente precipitante, voy a tener una elevada sobresaturación relativa. Si lo comparo, digamos, con los extremos o con otras zonas del vaso de precipitado. Entonces, para tratar de homogeneizar la concentración del agente precipitante en todo lo que sería el vaso de precipitado, es que el agente precipitante se agregaba lentamente y con agitación. Hay una forma de lograr que la sobresaturación relativa la podamos tener controlada y homogénea en todos los puntos de ese vaso de precipitado. Y es lo que se denomina precipitación en disolución homogénea. Entonces, lo que se produce en este caso es generar el agente precipitante in situ, en el medio de la disolución. Es decir, no lo agrego desde afuera lentamente y con agitación. Lo que hago es generar ese agente precipitante en forma de una reacción química. Por ejemplo, aquí, fíjense, la hidrólisis de la urea me genera amonio y oxidrilos. Yo puedo manejar la velocidad de esta reacción, ¿sí? Esta reacción de hidrólisis, para manejar la velocidad con que se generan los iones oxidrilos y ese catión amonio que luego va a ser el agente precipitante para una determinada reacción. Por ejemplo, acá tienen otro ejemplo, el dimetilsulfato en presencia de agua genera estequiométricamente sulfatos, ¿sí? Que pueden ser utilizados para determinar bario, calcio, estroncio, plomo, y en este caso se determinan cómo se precipitan esos cationes como sulfato. Entonces, para redondear, la precipitación en disolución homogénea, el agente precipitante se genera in situ, en el medio de la reacción, en comparación con la precipitación clásica, que el agente precipitante se agrega lentamente y generalmente con una bureta o lentamente puede ser con una pipeta. Generalmente se utiliza una bureta porque como tenemos un robinete podemos, digamos, manejar
la velocidad con que vamos agregando ese agente precipitante. De esta manera, con la precipitación en disolución homogénea, yo logro mantener la sobresaturación relativa baja durante todo el proceso de precipitación y, como ya vimos, si mantenemos la sobresaturación relativa baja, voy a obtener sólidos, un precipitado de mayor tamaño, más fácil de filtrar y de manipular. Otra de las etapas que tenemos en el proceso de precipitación es el secado y calcinación de los precipitados. Esta etapa es muy importante debido a que lo que hacemos al secar es eliminar el exceso del disolvente, y se acuerdan que si teníamos sólidos coloidales agregábamos un electrolito que decíamos que tenía que ser volátil, para que justamente en el proceso de calcinación ese electrolito se eliminara del sólido y no me quedara como un contaminante. Este proceso de secado y calcinación, dependiendo de la temperatura que necesitemos para este tratamiento, lo vamos a hacer en estufas o lo vamos a hacer en muflas, cuya diferencia entre estufa y mufla es que las muflas llegan a elevadas temperaturas, mientras que las estufas sirven fundamentalmente para eliminar el agua. Además de todo esto, el proceso de calcinación es muy importante debido a que se producen transformaciones físico-químicas en el precipitado y mi objetivo es transformar mi analito en un compuesto de composición conocida. Entonces, dependiendo la temperatura a la cual yo realice ese tratamiento térmico, esa calcinación o secado, es la especie final que nosotros vamos a pesar. Fíjense aquí en esta gráfica, esto es un termograma, en el eje de las Y está el peso del compuesto y en el eje de las X está la temperatura. En este caso, por ejemplo, es el calcio. Se puede determinar precipitándolo como oxalato de calcio, controlando la temperatura, controlando el pH y controlando la forma en que se agrega el agente precipitante. Lo precipitamos como oxalato de calcio. Este oxalato de calcio se coloca en una termobalanza. Esa termobalanza tiene la particularidad de registrar la pérdida de masa de ese compuesto en función de la temperatura. Fíjense aquí el oxalato de calcio, más o menos un poco más de 200 grados. Fíjense que pierde el agua de hidratación transformándose en oxalato de calcio. Entre esto, no sé, debe ser más de 300 grados, pierde monóxido de carbono y se transforma en carbonato de calcio. Y fíjense que por encima de 600, entre 600 y casi 900 grados, pierde dióxido de carbono para transformarse en óxido de calcio. Entonces, ¿por qué es importante conocer este termograma para cada compuesto? Porque dependiendo de la temperatura que yo calcine, va a ser el producto final que voy a obtener. Si yo calcino por encima de 400 grados y estoy determinando calcio, precipitándolo como oxalato de calcio, lo que voy a pesar va a ser carbonato de calcio. Pero si calcino por encima de 900 grados, por ejemplo, a 1000 grados, lo que voy a pesar va a ser óxido de calcio. Entonces, es muy importante saber cuáles son las transformaciones físico-químicas, porque digamos, las cuentas las voy a hacer en función de la sustancia pesada. O sea, después de haber precipitado el analito, habiéndolo lavado, todas las etapas que estuvimos viendo, la etapa final es el pesar o transformar el analito en una sustancia de composición conocida. Entonces es muy importante saber a qué temperatura tengo que hacer el tratamiento térmico para saber qué es lo que estoy pesando. En estos casos, fíjense, cuando estamos trabajando a altas temperaturas, lo que nosotros tenemos que hacer
es primero pesar el crisol donde vamos a llevar el papel de filtro después de la filtración, digamos. En el caso que estemos determinando sulfatos, ese papel de filtro tiene que calcinarse a ceniza debido a que el carbono que puede quedar en el papel de filtro puede producir un error en la determinación que sería, por ejemplo, la reducción de sulfato a sulfuro. Entonces, esa reducción se produciría dentro de la mufla y yo estaría pesando, o estaría haciendo las cuentas, pensando que todo el azufre que tenía o todo el sulfato se transformó en sulfato y en realidad una parte se ha transformado en sulfuro. Ese es un error que se puede cometer en la técnica. Bueno, aquí tenemos otros termogramas. En este caso tenemos el termograma para cloruro de plata y en este caso para óxido de aluminio. Bueno, dentro de las sustancias que podemos utilizar para precipitar nuestros analitos, tenemos distintos tipos. Tenemos los agentes precipitantes inorgánicos. Aquí en esta tablita de la derecha tienen algunos reactivos y las sustancias en las cuales el analito se transforma. Estos precipitantes inorgánicos son poco selectivos. Como ven ahí, con una misma especie pueden precipitar muchos aniones o cationes juntos, entonces, digamos, eso hace que tengan poca selectividad. En el caso de los precipitantes orgánicos, por ejemplo, la dimetilglioxima se utiliza como un agente precipitante específico para determinar níquel. Tener cuidado en la temperatura de calcinación de que no quememos, por decir de alguna forma, no se descomponga el compuesto orgánico. Entonces ahí hay que tener en cuenta que los tratamientos térmicos se hacen a bajas temperaturas. Por supuesto que estos precipitantes orgánicos son más específicos. En los agentes quelantes, bueno, ustedes ya saben de química inorgánica que los quelatos son compuestos que son muy estables, y bueno, también se puede mejorar mucho la selectividad mejorando o controlando el pH del medio. Ahí tienen otro ejemplo de la 8-hidroxiquinoleína que reacciona específicamente con el magnesio, pero además reacciona con otros cationes. Bueno, aquí tienen otros ejemplos, tienen el agente precipitante y las especies en las que pueden precipitarse, como ven que no son muy selectivas. Aquí hay más especies, en este caso la tabla tiene la especie que yo quiero determinar, la forma del precipitado y lo que se pesa, y las especies que pueden actuar como interferencias. Eso es importante, porque se acuerdan lo que veíamos de la formación de cristales mixtos. Estas especies que aparecen aquí como interferencias son como especies que si yo estoy precipitando níquel con está precipitando como dimetilglioxiamato de níquel, estas especies van a actuar como interferencia, o sea, que también van a precipitar si están presentes junto con mi analito. Bueno, esto es más bien a carácter informativo, que sepan cómo buscar, si tienen una determinada especie, cómo precipitarla. Bueno, ahí hay otros ejemplos. Y para terminar, estos métodos gravimétricos no necesitan soluciones estándar, ni necesitan instrumentos que necesitemos calibrar, solamente necesitamos una balanza que esté calibrada.
No hay que hacer curvas de calibración, sobre todo cuando utilizamos otros métodos instrumentales. Esa sería la comparación de este método gravimétrico con métodos instrumentales. ¿Qué vamos a necesitar? Como ya dijimos, buena balanza, vamos a necesitar una mufla, los crisoles. Los crisoles es donde se realizan los tratamientos térmicos, o pueden ser también cápsulas. Y lo que les quería decir que me olvidé, cuando hacemos el tratamiento térmico y llevamos el analito, el precipitado a la estufa o a la mufla, cuando lo sacamos de la estufa o de la mufla, lo tenemos que dejar que se enfríe en un recipiente de atmósfera controlada que se denomina, se me fue. Bueno, es una campana donde colocamos los precipitados que tienen una sustancia que controla la humedad, para que cuando se enfríen no absorban humedad del medio ambiente. Una vez que está frío... Profe, ¿puede ser que sea un desecador? Sí, es un desecador. El desecador tiene una forma de campana que en la parte de abajo de ese desecador suelen tener sustancias que son higroscópicas, como por ejemplo la silica gel. Esa campana está bajo vacío, entonces cuando ustedes sacan de la mufla, colocan el crisol, que está, por ejemplo, supongamos a 1000 grados o a 500 grados, no lo pueden dejar que se seque sobre la mesada. Entonces lo tienen que colocar en este desecador, en esta campana, para que se enfríe, para recién, digamos, poder realizar la pesada para saber cuál fue el peso final después del tratamiento gravimétrico. Entonces es muy importante que tengamos, además de la balanza, de la mufla, los crisoles, tenemos que tener un desecador y que tiene que estar acondicionado en forma adecuada. Bueno, como ustedes habrán visto, estos métodos gravimétricos tienen muchas etapas, ¿no? Desde primero tenemos que tener el analito en solución, después adecuar el pH para la precipitación, tenemos que elegir el agente precipitante, eliminar interferencias si es que las tenemos, hacer la precipitación en forma lenta, filtrar, lavar, me estoy olvidando de la etapa de digestión o envejecimiento, y finalmente el tratamiento térmico, llevar al desecador y pesar hasta peso constante. Como ven, tienen muchas etapas, entonces es un método engorroso si uno quiere determinar la concentración del analito de muchas muestras. Entonces, es un método adecuado cuando se van a analizar pocas muestras, sino es un método bastante tedioso y que lleva demasiado tiempo.